Bueno, vamos a tener entonces una mesa de 2 horas aproximadamente sobre arte y periferia. Bueno, habría que circunscribir aún un poco más la palabra arte y decir que vamos a hablar de cine, de audiovisual, con 3 personas que representan 3 colectivos audiovisuales que están removiendo estructuras en sus territorios y que vamos a poder revisar el trabajo de cada uno de estos colectivos, el trabajo de cada uno de ustedes personal. Y pues me gustaría, antes de presentarlos, hacer como una breve introducción sobre unas percepciones muy intuitivas que tengo sobre lo que está pasando con estas prácticas comunitarias. Yo pienso que están renovando desde abajo el audiovisual colombiano, separándose de algún modo, marcando unas distancias tanto con el cine de autor, ese cine que viaja por festivales, que es apoyado por el FDC, por el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que es uno de los instrumentos de la ley de cine. Es evidente que lo que ustedes hacen toma una distancia de estas prácticas, de un cine que de alguna manera tiene una marca oficial, pero también toma una distancia de las prácticas del cine comercial, de ese cine que aspira a, digamos, a un grueso de público, a conquistar la anuencia de los espectadores en las salas de cine. Y pienso que el trabajo de ustedes evidentemente es mucho más localizado, tiene que ver con unos territorios y tiene que ver con un arraigo en unas comunidades muy específicas. Entonces quiero, a propósito de eso, pues presentarlos. Claro que ellos van a hacer una presentación personal más in extenso, pero quiero dar unos pequeños datos biográficos de cada uno de ellos. Empiezo por Daniela entonces. Daniela Anaconas ha sido directora del Festival Nacional de Cine y Video Comunitario del Distrito de Agua Blanca en Cali durante 6 de sus… ¿cuántas ediciones son? 10. 6 de sus 10 ediciones. Es miembro activo del colectivo Mejoda, del cual ella ahora va a hablar un poco más, y el colectivo Mejoda tiene también unos muy interesantes alcances y derivados aparte de la producción. Esta organización Mejoda es ganadora de múltiples premios, entre ellos el Residente India Catalina por Mejor Producción Comunitaria en el 2018 en el Festival de Cine de Cartagena. Participó como directora visual del proyecto Agua Blanca Pacífico Urbano, ganador de la beca Crea Digital 2015, y actualmente es estudiante de Sociología en la Universidad del Valle y se encuentra liderando el archivo comunitario Comunidades en Movimiento, que hace parte de diferentes equipos de investigación nacionales e internacionales en medios comunitarios y pedagogía popular. Sigo con Ramón Perea, a mi derecha. Ramón es cofundador y director de la Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural Carabantú. Él nació en Quibdó, Chocó. Vive en Medellín hace no sé cuánto tiempo, hace 21 años. Y en Medellín ha desarrollado un trabajo social con las poblaciones afrocolombianas que ha conseguido un impacto local y nacional e internacional, por supuesto. Es psicólogo con énfasis en temas sociales y cofundador de las muestras de cine afrodescendientes y el Festival de Cine Comunitario Afrodescendiente Kunta Kinte. Es uno de los líderes del proceso Etnocine y asesor del proyecto de muestra de cine afro en Buenaventura. También fue asesor de la Universidad de Edimburgo en la coordinación del proyecto La Invisibilidad Afrolatina y el Diseño Internacional Afrodescendiente, entrelazando proyectos político-culturales en Nicaragua, Colombia y el Reino Unido. Es conferencista y presentador de películas y cortometrajes, o ha sido conferencista y presentador de películas y cortometrajes en el Festival de Cine Africa in Motion Film Festival, noviembre del 2017, precisamente en Edimburgo, Escocia, ¿no? Y Daniel Bejarano, también a mi derecha, es codirector del Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho, de aquí de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, invitado a más de 40 ciudades del mundo como conferencista, tallerista, ponente, asesor en universidades, ONGs, festivales, escuelas de cine, entidades públicas y privadas de países como Alemania, Argentina, Francia, México, Estados Unidos, Brasil, Chile, en fin, son 40 y no les voy a mencionar todos. Desde 2004, bueno, ejerce esta ingente presencia en festivales y en talleres alrededor del mundo. Es realizador de cine y video comunitario, tiene estudios en psicología en la UNAD y estudios en comunicación social y periodismo en Uniminuto.
fue jurado de la Cinemateca Distrital de Bogotá y de Artes, del Ministerio de Cultura y de festivales nacionales e internacionales. Ha recibido el premio de periodismo Semana Petrobras en el año 2010, el premio cívico por una Bogotá Mejor Experiencia Comunitaria en el año 2009 y el premio de Cultura Democrática en Bogotá, entregado por el Gueto y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Y también el premio India Catalina en el 2016, y también me advierte que diga que es padre, ¿no? Papá, sí, papá. Es muy importante esa distinción. Bueno, yo quería proponerles un derrotero que ya ustedes conocen, y es que primero, para que el auditorio conozca lo que hace cada una de sus organizaciones, pues la presenten, y un poco también el lugar desde el que ejercen esta actividad, los logros un poco que han tenido a partir de los festivales, los incentivos a la producción, la movilización de iniciativas comunitarias. Entonces, esta sería como una presentación muy breve para que se presenten ustedes y presenten la organización que representan. Daniela. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Bueno, ya me presentó Pedro, mi nombre es Daniela Anaconas y yo hago parte del colectivo Me Joda hace aproximadamente 9 años. La organización nace en el 2006 como una necesidad de varios jóvenes del distrito de Agua Blanca que veníamos de distintos procesos para organizarnos en torno al audiovisual comunitario, principalmente en términos de realización. Pero actualmente pues tenemos como varias líneas de trabajo que son distribución, educación, es decir, formación y realización, producción. Y pues nos enfocamos sobre todo en nuestros temas de las producciones. Son temas muy relacionados con lo afro porque habitamos un territorio que es un 90% afro, que es el distrito de Agua Blanca. Ustedes saben que Cali es la ciudad con mayor población afro. Y pues este territorio tiene, digamos, muchas manifestaciones artísticas como todas las periferias y culturales, pero el tema audiovisual pues no había sido tan explorado en esta periferia. Y nos sentimos pioneros de esta forma de hacer arte en ese sector. Como mencionó Pedro, ganamos dos indias que realmente no son nuestras, sino que son indias del distrito de Agua Blanca. Y pues ahorita estamos explorando como otro tipo de proyectos que hablen de ese Pacífico urbano que habitamos, porque si bien el distrito de Agua Blanca para nosotros es un Pacífico como Quibdó o no sé, como la mayoría del Pacífico colombiano es rural, nosotros consideramos que nuestro Pacífico en Cali es un Pacífico urbano. Entonces creamos un proyecto que se llama Agua Blanca Pacífico Urbano, que seguramente más tarde les contaré un poquito más de él, que busca resaltar eso precisamente. Y bueno, creo que ahí fue rápido. Sí, y desarrollamos un festival de cine y video comunitario. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Nosotros queremos dar muchas gracias por esta invitación. Para nosotros, desde nuestra organización que represento hoy, que es la Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural Carabantú, es muy importante, digamos, contarles parte del trabajo que nosotros desarrollamos en Medellín y en otras partes del país. Digamos, antes de entrarnos al tema que nos convoca hoy, hay que hacer un contexto, y el contexto tiene que ver específicamente, digamos, nosotros conformamos la organización Carabantú desde el 2007. Esta organización nace por una ocupación que nosotros teníamos frente a algunos temas de personas migrantes en la ciudad de Medellín. Específicamente era el tema de las mujeres empleadas del servicio doméstico afrocolombiana y las personas que laboran en el sector de la construcción. A nosotros nos llamó mucho la atención, al compañero Carlos y yo, digamos, cuando llegamos a la ciudad, de ver las condiciones laborales de estas personas afrodescendientes. Y desde ahí empezamos a acompañar y realizar un trabajo comunitario con personas que pertenecen a este sector. Pasaron varios años
y luego decidimos, haciendo pues un resumen rápido, decidimos trabajar el tema del cine como herramienta educativa. Pero antes de trabajar el tema del cine como herramienta educativa, es importante también contextualizar. En Medellín, digamos, y en Antioquia, las poblaciones afrocolombianas han existido desde el siglo XVI. Es decir, porque en Medellín se ha concebido que no ha existido personas afrodescendientes. Y las personas afrodescendientes han venido contribuyendo desde el siglo XVI en distintos oficios. Y eso es importante decirlo porque en Medellín hay unos lugares marcados de presencia de personas afrodescendientes. Y es ahí donde nosotros empezamos a desarrollar nuestro trabajo del cine como herramienta educativa. Y esto fue en algunos barrios donde existe presencia de gente negra, pero estos barrios han sido barrios marginales o han sido barrios de la periferia. Es como el barrio Moravia era el antiguo basurero de Medellín, y ahí se instalaron mucha gente que venía del departamento del Chocó, específicamente de Quibdó, pero también venía gente de la zona Urabá. Y ahí empezamos a desarrollar nuestro trabajo en dos territorios que hoy ya no existen en la ciudad de Medellín, que era Chocó Chiquito, el Oasis y el Morro. El Morro era el antiguo basurero, y no existen porque la alcaldía ha desarrollado megaproyectos para embellecer a Medellín y desplazar, digamos, a las personas que han habitado este territorio. Y es así como nosotros, después de desarrollar varios años, aproximadamente 5 años, esta experiencia del cine, que era básicamente llevar la memoria y la historia de la gente afrodescendiente a estos territorios con una perspectiva crítica, y que la gente se pudiera ver, representada de una forma real. Empezamos a trabajar con otros compañeros indígenas y desarrollamos una primera muestra de cine que se llamó Caminandando, espejo de nuestras raíces. Este fue un trabajo, digamos, mancomunado, porque sentimos que el trabajo afrodescendiente no solo es con los hermanos afrodescendientes, sino que debemos hermanar el trabajo con otras poblaciones, con otras realidades que también sean sensibles frente a la situación que han vivido estas poblaciones. Y básicamente era poner en discusión el tema de racismo. Cuando nosotros trabajamos esta experiencia con los compañeros indígenas, después de desarrollar esa muestra, dijimos, es necesario que desarrollemos una muestra de cine específicamente afro, por la realidad que vive el país, por la realidad que vive Medellín. Y es así como desarrollamos 3 muestras de cine afro, denominadas Muestra de Cine Afro Cuntaquinte. Cada una de esas muestras tenían un tema específico que queríamos abordar. La primera muestra fue básicamente abordar el tema de racismo. En la otra muestra trabajamos el tema de género, y en la última muestra trabajamos el tema del desplazamiento. Después de pasar ese proceso, porque para nosotros es muy importante ir construyendo desde los procesos, desarrollamos el Festival de Cine Afro Cuntaquinte. Hoy tenemos ya un festival del cual ahorita entraremos a hablar un poco más en detalle. Pero lo más importante para nosotros en este proceso es el trabajo que nosotros desarrollamos con las comunidades. Nuestro trabajo tiene un interés político de concienciación frente al tema étnico-racial, es decir, que la gente afro y no afro, digamos, reconozca, asuma la historia de qué implica ser afrodescendiente, pero también que asuma realidades y situaciones que tiene que abordar como persona afro en los territorios donde vive y en el país. Y es así como hemos venido desarrollando un trabajo con niños y niñas en 6 sectores de la ciudad. Este trabajo básicamente trata de trabajar el tema de la fotografía y el cine, y hasta el año pasado habíamos formado 120 niños en fotografía y video, y para este año esperamos formar otros niños.
Voy a darle, digamos, la palabra a Daniel, luego desarrollaré como más profundo el tema del Festival de Cine Internacional y Video Kunta Kinte. Buenas a todas y a todos. La experiencia Ojo al Sancocho, digamos que nace como en el 2008, un grupo de jóvenes, cuando éramos más jóvenes, seguimos siendo jóvenes, pero como con varias necesidades. Una de esas necesidades era que muchos, antes de hacer el festival, el 2000-2001, estábamos estudiando cine, y entonces le preguntamos un día al profe que cuánto valía hacer una película, y dijo que como 500 millones. Entonces nosotros dijimos, no, pues si no tenemos para el pasaje, mucho menos para hacer una película. Entonces, ¿qué hacemos aquí sentados? Y entonces nos fuimos y renunciamos a la universidad y nos fuimos para Ciudad Bolívar. Y ya con el 2008 todo el proceso ha sido desarrollar, digamos, muchas cosas, pero entre esas una pregunta que si es posible hacer cine sin recursos o con bajos recursos, o para qué sirve el cine. ¿Para qué sirve el cine en la vida cotidiana? O sea, en lo normal, fuera de que sirve para entretenimiento y otras vainas, que usted sabe más que yo de esas vainas, pero ¿para qué sirve? Para una mamá, cabeza de familia, con 5 chicos, 7 chinos, ¿para qué sirve el cine? Entonces esa es una pregunta que hemos venido desarrollando desde cero, y también otros modelos de gestión. Entonces cuando se comenzó esta vaina siempre decimos que teníamos 500 pesos en el bolsillo, nada, o sea, sin oficinas, sin equipos, sin contactos, sin medios, etcétera, porque ese es el ejercicio. Y decíamos, por allá un señor hace 2000 años multiplicó los panes, ¿por qué nosotros no vamos a multiplicar la moneda de 500 pesos? Y con esa vaina hemos como comenzado a pensar qué es posible hacer desde la nada y en un territorio maravilloso como es Ciudad Bolívar. Y en esa pregunta de hacer cine era como, o es como poderle darle, que la gente del común pueda contar sus historias, pero no solo contarlas, sino actuarlas y representarlas y dirigirlas y manejar la cámara y editarlas y presentarlas al público. Y después dijimos, ¿por qué no hacer un festival así como los del centro, como los del norte? Como todos los amigos aquí, el compañero tiene muchos festivales acá, ¿por qué no hacer un festival allá en el sur, en una de las periferias o estos sitios pues chéveres que son maravillosos, y un festival internacional, porque aquí en el centro hay festivales internacionales? Entonces nosotros dijimos, no, allá también podemos tener festivales internacionales de cine, porque aquí hacen cine, pues allá también podemos hacer cine, y video alternativo y comunitario, enfocado en lo alternativo y lo comunitario, entendido para nosotros. Puede ser que eso no signifique, para nosotros, digamos, el ejercicio comunitario es poder hacer una construcción colectiva en comunidad, donde lo importante es el proceso más no el producto, no la película para ir a Cannes, chévere ir a Cannes, pero digamos que nos interesa más es como que las personas estén en un espíritu de convivencia y que eso ayude a resolver algunas de sus necesidades básicas y de sus necesidades de felicidad, ¿sí? En esa vaina que hemos llamado nosotros, que es uno de los eslóganes este año del Sancocho, que es el derecho a soñar. Usted sabe que en este país es muy difícil soñar. Entonces, digamos, eso es un resumen de lo que es Ojo al Sancocho, ojo a la diversidad política y social y cultural que tienen las periferias de toda América Latina, que tiene Ciudad Bolívar. Y también queríamos, Ojo al Sancocho nace porque teníamos como la necesidad de mostrar, que es una estrategia de comunicación que hacen varios colectivos en Ciudad Bolívar hace muchos años, de mostrar la verdadera Ciudad Bolívar. La Ciudad Bolívar campesina, madres que se levantan a las 4 de la mañana, que vienen hasta el centro, al norte a trabajar, hijos, niños que todos los días estudian, trabajan, hacen cosas para salir adelante digamos, en un territorio que es muy difícil. Ya no tanto, pero sigue siendo difícil en temas económicos, en temas sociales y políticos, en temas de abandono pues, del Estado y de la sociedad. Entonces queríamos mostrar y visibilizar y reconocer, digamos, esa diversidad política y social de lo que es Ciudad Bolívar y esa vaina de arte y periferia. Sí, una de las cosas que usted menciona, Daniel, me da pie como para pedirles que a cada uno de ustedes que profundicen un poco en metodologías y en el tipo específico de prácticas o de iniciativas que desarrollan con la comunidad. Y lo que dices es que les interesa más el proceso que el resultado.
Teniendo en cuenta que cada uno de sus colectivos de alguna manera se ubican en una especie de intersección entre el arte, el cine, el audiovisual y por otro lado la intervención social, pues cómo se dan esas conciliaciones para que ambas cosas tengan un peso, ¿no? Tanto el resultado en términos de cambio social y de transformación como el proceso y también eventualmente el producto, que no tiene que ser una obra porque hay muchos tipos de producto, pero cómo se da esa negociación ahí para que ya en la práctica diaria de cada uno de ustedes en sus colectivos, organizaciones y comunidades. Bueno, nosotros desde Caravantú, primero, digamos, nosotros nos reconocemos como personas afrodescendientes, pero en los territorios donde nosotros trabajamos, reconocemos que hay conocimientos y que hay saberes. Nosotros trabajamos con niños entre los 7 y 27 años, jóvenes, y para nosotros lo más importante es que en los territorios donde nosotros trabajamos haya corresponsabilidad. Es decir, desde el trabajo que nosotros hacemos no sentimos que les vamos a ir a solucionar a las comunidades las problemáticas. Es decir, sentimos que ellos tienen sus propias soluciones y que nosotros lo que vamos a hacer es a facilitar elementos desde la construcción, es decir, desde el aprender haciendo, desde la educación popular, donde ellos son sujetos corresponsables de sus trabajos y que de ahí, digamos, ellos pueden aportar. Entonces, ¿cómo hacemos un poco nuestro trabajo? Digamos, identificamos y reconocemos líderes de las comunidades, tanto niños como las personas mayores, y ellos son los que se encargan en parte de convocar, digamos, a las personas que van a participar de los talleres, se encargan de buscar, digamos, el espacio donde se van a desarrollar los talleres, pero a la misma vez co-construimos, digamos, las reglas de juego para el trabajo que se va a desarrollar. Y ese trabajo tiene varios elementos. Una es entender que nosotros estamos trabajando con niños, pero con seres humanos, digamos, para que se enfrenten a un mundo, y se enfrenten a un mundo desde una perspectiva étnico-racial. Y para enfrentarse a un mundo tienen que formarse integralmente, y formarse integralmente de que ellos entiendan que en los talleres ellos tienen una responsabilidad grande, y esa responsabilidad grande va desde llegar muy puntual, digamos, a los talleres, tener el lugar donde se desarrollan los talleres, hacer los ejercicios, digamos, y el trabajo que construyen, digamos, con el facilitador y la persona que acompaña, digamos, la parte social, porque para nosotros, como se los decía al principio, es muy importante el tema étnico-racial y la concepción étnica como tal, porque esto va a ayudar a entender, digamos, qué es eso de la afrodescendencia y cómo desde ahí poder construir desde adentro imágenes que realmente los niños y las niñas quieran construir. Es decir, ¿qué implica ser afrodescendiente en un contexto urbano? ¿Y qué implica eso narrarlo, digamos, en una imagen? Y en esos contextos y en esas periferias que viven estos niños. Entonces lo que nosotros hacemos es una metodología aprender haciendo, construyendo desde el juego y desde ahí narrando sus memorias y su historia desde adentro. Pues muy en la línea de lo que dice Ramón, primero a nosotros nos interesa mucho la posibilidad de que las personas que participan, voy a hablar solamente de las producciones porque pues hay muchos procesos dentro del colectivo, de que la posibilidad de que sean libres en términos de contar lo que quieren en las historias que hacemos. Entonces, digamos que somos una ventana y somos quien abre las posibilidades, y aquí también pues quiero mencionar que hay un mito
y es que en las organizaciones comunitarias las personas piensan en historias bonitas cuando las escriben, ¿no? Entonces uno dice, ay, no, es que los muchachos del barrio quieren escribir una historia sobre sus sueños. No, no necesariamente es así. Los pelados de los barrios, por ejemplo, en el caso de nosotros, a veces quieren hablar de las balas, de lo que pasa negativamente en el barrio, quieren reproducir historias del cine comercial que no necesariamente construyen. ¿Y qué es lo importante para nosotros? Pues por un lado, que se cuenten esas historias si ellos las quieren contar, porque tenemos total garantía de que va a ser contada de una manera distinta, así se reproduzca. Entonces, siempre estamos ahí como, no, venga, desde nuestra visión social, utópica, bonita, venga, contemos esto bonito, pero damos la posibilidad de que las personas realmente sean libres y vayan entendiendo, digamos, como qué quieren hacer a lo largo del camino, ¿no? Por otro lado, lo que decía Daniel, retomando eso, la posibilidad de soñar. Entonces, en los equipos de trabajo que tenemos, siempre es como, mire, nosotros hemos gestionado como organización unas cámaras, unos equipos y compartimos con otras organizaciones en red eso. Entonces, existen esos equipos, existen esos conocimientos y para la gente que participa en los procesos que nosotros lideramos, pues es maravilloso, ¿no? Se multiplican los peces, existen. Y es como, uy, ¿en serio se podía hacer? Entonces, por un lado la libertad, por otro lado la posibilidad que se abre de soñar, por otro lado la confianza de soltarle la cámara a un chico que acaba de salir de la cárcel. Vaya, llévesela. Y de que el chico regrese con la cámara llena de imágenes brutales, maravillosas de su cotidianidad, pues para nosotros es como lo que vale, ¿no? Que realmente no somos nosotros quienes estamos ahí todo el tiempo, sino que solamente somos una plataforma, de cierta forma. Y el resultado de eso en relación al resultado, pues es muy curioso porque ¿qué puede salir de una película en donde la figura del director es una formalidad? En donde realmente la dirección, pues, sí, en las películas comunitarias o en los documentales de nosotros ustedes ven, director Víctor Palacios. Bonito, pero eso no es así, o sea, realmente con Víctor habemos un montón de personas, lo ponemos como una formalidad, pero no existe esa figura. Entonces resulta una producción llena de colores, de historias distintas, de descontinuidad narrativa incluso. Y eso es como lo que yo considero que al final va generando la identidad del cine comunitario, que todavía está en construcción por lo mismo que es un cadáver exquisito. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Como construyéndolo. ¿Cómo es la pregunta? No, mentira. Yo quería mostrar un video aquí que, pues, que puede responder un poco. ¿Sí? Compa, si puedes colocar el niño resabiado. El video es un videito que realizamos hace como, o realizaron los chicos hace como, se me olvidó, como 7, 8 años. Pero es uno también de uno de los primeros videitos o el formato que realizamos cuando comenzamos el proceso de video participativo cine comunitario en Ciudad Bolívar, que costó como 30.000 pesos. Es una historia que hicieron ellos, que grabaron ellos, que editaron ellos, y entonces tienen problemas de sonido y etcétera. Pues problemas de sonido para algunos, para nosotros es chévere. Y que no lo reciban mucho en los festivales, pues porque usted se va a reír, pero pues que para nosotros decíamos hay que hacer un festival como especial para este tipo de trabajos audiovisuales. Gracias. Se llama El niño resabiado. Es cine mudo y sin imagen. Ese es.
Se calentó el video. Así de peligroso es el video. Pues mientras tanto… Sí, ya lo volvemos a poner. Si nos ayudan con las luces de nuevo, gracias. Okay. Lo que nosotros inicialmente hacemos es, o cuando pues comenzamos todo esto, como no sabíamos hacer cine, ni aún sabemos mucho hacer cine, entonces lo que hacemos siempre en los talleres es como exponer, digamos, que la gente exponga cuáles son sus historias que quieren contar y vemos entre todos cuál es la más viable para hacer, ¿sí? Lo que ponemos, o lo que siempre decimos, que ojalá estas historias, como dice Daniela, que de pronto son historias fuertes o de violencia o de conflicto, porque el cine comunitario también lo usamos para cerrar ciclos de dolor, de violencia, de conflictos. Lo que hacemos es que entre todos podamos buscar una solución, como dice el compa, una solución colectiva, ¿no? Que sea posible. Si tú tienes un problema con tu familia, ¿cómo se puede resolver desde el cine y entre todos, digamos, ¿no? No somos Jesús ni el Espíritu Santo para estar solucionando problemas, ¿no? Pero digamos que como buscamos que este cine comunitario sea una herramienta de construcción social, obviamente hay que hablar de los conflictos tanto a nivel personal como los conflictos que existen en la comunidad y obviamente los conflictos que existen en una ciudad pues, como es Bogotá y un país como es Colombia, ¿no? Este es un cine que está muy ligado a las realidades sociales, obviamente también a los sueños, pero que muchos niños, hay un canal en YouTube, por si no podemos verlos, que se llama Ojo al Sancocho. Por ejemplo, hay niños que con un celular han cogido y han grabado una alcantarilla que está echando agua y agua y agua, y los vecinos han llamado al acueducto y no han ido. Entonces el niño lo que ha hecho es grabar cómo se sale el agua y cómo se desperdicia, sube el video a YouTube y lo hace con copia a City TV, a RCN, a todos los canales y al acueducto, y ahí sí llegan en 10 minutos todo el mundo a solucionar el problema, ¿sí? Entonces para eso también utilizamos esta clase de cine, digamos, ¿no? Para generar una presión social, pero también para que ayude a resolver algunos problemas de la comunidad, como son para muchos, para muchos, cuando se habla de violencia hablan del narcotráfico, de la prostitución, de la violencia de que roba, ¿cómo se llama eso? No de los políticos, sino de los chicos que roban. Entonces nosotros decimos que violencia para nosotros es que no haya luz, que no haya agua, que no haya colegios de calidad. Por ejemplo, Ciudad Bolívar tiene más de 47 años y no tiene una galería de arte, no tiene un museo, no tenía una sala de cine. Construimos una sala de cine con la comunidad y con unos colectivos, la primera sala de cine para Ciudad Bolívar en 47 años. Obviamente existen unos espacios culturales que son los espacios pues, comunitarios de la gente, de la calle, pero digamos que violencia para nosotros es eso también, digamos que le toca hacer una fila en un hospital, bueno, eso sí pasa en todos los estratos en este país, una fila de 8 días, 10 días para poder entrar al médico. Eso para nosotros es violencia que genera o sea, que después o sea, como no se solucionan las cosas rápido, entonces la gente tiene que conseguir billete y el narcotráfico es una opción para conseguir billete rápido para solucionar sus problemas, digamos, ¿no? Entonces la violencia para nosotros es una violencia estructural y que puede, digamos, comenzar a resolverse colectivamente, ya que el Estado parece no hacerlo, pero digamos, resolverlo también con el Estado, pero si el Estado no resuelve, ni la sociedad, pues las comunidades lo pueden hacer, digamos, que es lo que está pasando hoy en Colombia con el proceso de paz y con muchas cosas donde, o más bien, históricamente este país ha intentado resolver las cosas o las comunidades a sus maneras, digamos, tanto pacíficas como no pacíficas. El video, sí. El video. Entonces, ahora sí. Qué pena. ¿Podemos apagar la luz?
¿Nos pueden regalar la luz de tarima bajita, por favor? Gracias. Gracias. Hola, ¿qué hace? ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo le fue? Bien. ¿Dónde está el niño? El niño está jugando conmigo. ¿Y por qué no va a estudiar? Dijo él que está enfermo, mi amor. ¿Yo qué iba a saber? Véalo, está jugando máquinas. Déjala la televisión de que vaya hacia adelante, que vaya y estudio. No quiere hacerme caso. ¿Yo qué hago? Dígame, ¿yo qué hago? Ah, pues déjelo. Chao, mi amor. Voy a acostar un ratito. Más tarde viene, ahorita cuando se levante le doy el almuerzo. Es que estoy haciendo frijoles con arroz y patacona. ¡Mijo! Venga, ayúdame a trapear que me está oliendo mucho la espalda y esta casa está muy desorganizada. Su papá se puso bravo porque no fue a estudiar. ¿Sí ven, mijo? Venga, ayúdeme. ¿Qué pasó? Amor, pues que este culicagao no me quiere ayudar a trapear y me está oliendo toda la espalda. Dígame, ¿yo qué voy a hacer con ese culicagao? Ah, usted no lo reprende ni siquiera. Eso le pasa a usted por no mandarlo a estudiar el día de hoy. No le crea que está enfermo, déjelo por ahí que juegue. Ya que no va a estudiar, ya no puede hacer nada. Le toca hacer el oficio y ya. Déjeme dormir que estoy trasnochado. Mijo, ahora que no me quieres ayudar a trapear, ¿me puedes ayudar a lavar la loza? Sí, señora, ya voy. Sí, señora, ya voy. Apaga el televisor porque si no eso come luz, caramba. Uniforme. Mijo, acuérdate que tienes que lavar el uniforme para ir a trabajar. Acuérdate. Ay, ya ¿dónde está el niño? Está lavando la loza. Ah, bueno, voy a dejar. Hijo. Vamos a hacer un mandado. ¿Qué pasó en la cocina? Se rompieron el plato. Cole, cagado, yo no le dije a usted que lavara bien la loza. Pero la voy a dar bien duro. Mijo, ¿sí ven? ¿Para qué se pone a asustarlo? Ahorita, ¿con qué vamos a comer? ¿Con qué? ¿Cuándo le pagan a usted? ¿Cuándo? Dígame, explíqueme, hábleme. Ay, ¿usted quién la manda también a ponerle a lavar los niños? No es que hasta ahora tiene 8 años. Usted es la que tiene que lavar la loza, hacer de comer, barrer, trapear, lavarme los chinos. Antes estoy lavando el uniforme ahí. Ni siquiera me ha servido el almuerzo. Es que yo no soy una mesera. No. Yo no soy una mesera. Yo sí soy su esposa y soy la mamá de él, de su hijo. Pero si usted la pone también a lavar la loza, usted es mi esposo, usted tiene que barrer, trapear, hacer la comida, tiene que hacer de todo. Mijo, ¿sí ve? Usted ya me cree como una mesera a mí. ¿Ah? ¿Usted por qué es así? Va de ese chino también, me voy de la casa, voy a ir a coger mis chiros. Ay, ¿por qué tuve que tratar a mi mujer así? No entiendo por qué la tenemos que coger como sirvienta. El niño ya también está muy grandecito, ya toca mandarlo a estudiar, que no juegue el bocine. Mi amor, ¿será que me puedes disculpar? Pero no lo vuelvas a hacer, mira que yo no soy enviada de nadie. Yo no soy enviada de nadie, te lavo eso porque tú tienes que trabajar. Bueno, aquí les da estos 2 perros para que me disculpen. Gracias, mi amor. Perdón. Bueno, usted también acaba de mencionar, Daniel, que estos procesos nacen de una ausencia institucional, ¿no? De una ausencia del Estado, aunque el Estado no es la única institución. Y precisamente quería preguntarles pero el Estado o las instituciones sí, digamos, perciben o se dan cuenta cuando ustedes existen y de alguna manera intentan después cooptarlos, o no sé, es una percepción, es una pregunta realmente más que una afirmación. O sea, ¿cómo negocian ustedes esa preservación de cierta autonomía para no empezar a ser contratados por el Estado o mantener eso como en un cierto nivel de racional para que después no terminar reproduciendo un discurso oficial en torno, qué sé yo, a la cultura para la paz o ese tipo de cosas que se pueden volver lugares comunes y caballitos de batalla de gobiernos o políticos oportunistas?
En fin, ¿cómo preservan ustedes la autonomía? Porque yo sé que ustedes se vuelven demasiado atractivos para el poder político y para los poderes locales precisamente, y me imagino que tratan de instrumentalizarlos, ¿no? Bueno, no, en primera instancia, digamos, nuestro trabajo se fundamenta en, digamos, en acabar con el racismo, digamos, y la institucionalidad no ha reconocido ni va a reconocer el racismo estructural que ha vivido nuestro país y en este caso Medellín, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo que hacemos es dar cuenta de esas realidades que viven estas comunidades y que vive nuestro país. Nosotros tenemos claro que lo que no haga las comunidades, nadie lo va a hacer por ellos. Es decir, las realidades y los cambios sociales se dan desde adentro y son los sujetos, hombres y mujeres, que ven a asumir ese protagonismo. Digamos, el gobierno y el Estado no lo va a asumir, porque el Estado lo que hace es darle migaja, digamos, a las comunidades para mantener a las comunidades dormidas y de esa forma mantenerlas tranquilas. Nosotros tenemos eso claro. Y en ese sentido, nuestra apuesta del festival nace desde adentro y nosotros, la forma como nos relacionamos con el Estado es a través de convocatorias, a través del trabajo que hemos venido haciendo. Si el Estado, digamos, en algún momento o las instituciones de cooperación internacional se quieren sumar a nuestro trabajo, es a partir de las posturas que nosotros tenemos. Nosotros nos presentamos a convocatorias de los gobiernos locales, nacionales y departamentales. Nos hemos ganado varias convocatorias meritorias, que eso nos pone en una relación horizontal. Y la relación horizontal quiere decir que nosotros somos los que ponemos nuestras reglas de juego. Es decir, nosotros planeamos nuestro festival, digamos, desde octubre, y sabemos cuál es la temática que vamos a trabajar, sabemos cuándo arrancamos nuestros talleres, cuáles son las temáticas que nos interesan abordar, y en ese sentido, cuando nos vamos a relacionar con una institución, eso es lo que les proponemos. Nosotros hoy estamos trabajando con los niños y con las niñas, digamos, no tenemos los recursos necesarios para desarrollar nuestros talleres, pero eso no nos impide que desarrollemos el trabajo que necesitamos desarrollar. Y en ese sentido, todo el trabajo de nosotros apuesta a dignificar la realidad que viven estas comunidades. Sabemos que nuestras comunidades viven problemas, pero como lo decía al principio, las comunidades tienen sus propias soluciones y el gobierno realmente no le va a dar soluciones. Digamos, coloco un caso, es decir, hoy se ha escuchado en las noticias, en los noticieros, digamos, nacionales, que mucha gente lo ve, digamos, lo que está sucediendo en Medellín, como es el caso de un barrio conocido, Belén Altavista, Nuevo Amanecer. Nosotros trabajamos allá en nuestros talleres y hoy, digamos, el gobierno no puede entrar a esas comunidades, la alcaldía de Medellín no puede entrar a esas comunidades, y es allá donde nosotros hacemos nuestros trabajos, donde buscamos estrategias que nos permitan llegar a esas comunidades y poder decir, digamos, algunas cosas que pasan allá. E igual en los otros territorios de la periferia, y en ese sentido vamos a entender que la institucionalidad a este tipo de trabajos que apuntan a cambios estructurales frente a las comunidades no le apuestan. Es decir, la institucionalidad le apuesta a eventos, no le apuesta a procesos. Nosotros tenemos claro eso. Y un elemento muy importante, y ahí coincidimos las tres personas que estamos aquí sentados, hombres y mujeres, es que nuestro trabajo no se resume en un festival, nuestro trabajo se resume en un proceso que desarrollamos con unas comunidades, donde esas comunidades tienen unas responsabilidades, y la responsabilidad es evidenciar las situaciones que viven, las situaciones de racismo, las situaciones de que en alguno de estos barrios donde nosotros trabajamos no hay agua. Digamos, Medellín se puja de ser la ciudad más innovadora, pero vamos a encontrar que en estos territorios donde nosotros trabajamos como Nuevo Amanecer, es un territorio donde la gente vive con la energía prepago,
digamos, donde en alguno de estos barrios, digamos, no hay espacios para la diversión, pero nosotros no nos queremos quedar ahí, ni las comunidades se quieren quedar ahí. Y nosotros sabemos que el mayor legado, digamos, que tiene la afrodescendencia es la libertad. Y la libertad no se construye ni rogando ni pidiendo, la libertad se construye conquistándola. Esa es nuestra apuesta. Y vuelvo y repito, el gobierno y el Estado no le interesa esto. Bueno, pues lo primero es que nosotros como organización no ejecutamos casi, eso lo hicimos en algún momento porque existe en las organizaciones comunitarias una necesidad económica como en cualquier otra organización y la idea de la autonomía pues todavía digamos es un sueño para muchas organizaciones como las nuestras. O sea, realmente yo siento, no sé, que pues no estamos totalmente a gusto con las formas incluso de ejecución de las convocatorias y por eso nos aliamos, hacemos de cierta forma como sindicatos y estamos como constantemente en esa denuncia de venga, es que las lógicas nuestras son otras. Y cuando ejecutamos proyectos de las instituciones o de la institución, hablemos así, incluyendo a todas las instituciones, es porque va en la línea de lo que nosotros llevamos como proceso y porque va a haber, digamos, un beneficio y no se va a ver cooptado nuestro discurso. Por otro lado, pues digamos que una forma de revolucionar es entrar en diálogo. Sí nos tenemos que relacionar con la institución a través sea de estas convocatorias o de otras formas, pero siempre estamos como en ese proceso de negociar, de dialogar, no todo tiene que ser así y entendemos las lógicas, por ejemplo, del sistema colombiano en términos económicos y administrativos, pero pues todo el tiempo estamos tratando de que se genere esa transformación. Y de cierta forma, pues yo considero que la institución nos necesita y que realmente ni con el presupuesto más alto que se pueda imaginar, ellos van a llegar, digamos, a la comunidad donde trabajamos y a lograr lo mismo, porque estamos hablando de procesos, precisamente. Entonces, se ven obligados de cierta forma a ceder, en muchos casos, no siempre, y cuando no ceden y cuando no podemos entrar en diálogo, pues no podemos trabajar y nosotros como organización negamos muchas veces la posibilidad de obtener recursos, de obtener como muchos beneficios inmediatos por mantenernos firmes en nuestra forma de ver la vida, de ver los sueños, de ver el barrio y pues ese es el alto costo que pagamos, que es un poco el tema de la estabilidad económica, diría yo, no solamente digamos a nivel de la comunidad, sino también a nivel personal, las personas que trabajamos en estas organizaciones. Así es. ¿Podemos ver otro video? ¿Podemos ver otro video? Sí, bueno, pues antes de que continuemos con qué es ojo al sancocho, que está ahí como el segundo, quería como responder la pregunta. Yo creo que lo personal, no sé si es así, pero la mayoría de los colectivos y de las ONGs y todas estas fundaciones, todos estos espacios comunitarios que nacen en el mundo, veo que es casi siempre por ausencia del Estado, ¿no? O por una demanda o por unos problemas que tiene una comunidad, digamos, ¿no? Digamos que no solo ese tema de gestión y de impuestos y de los recursos del Estado financiando las organizaciones, no solamente pasa en Colombia, sino que en el mundo entero y en todas las sociedades de diferentes ideologías políticas, etc. Nosotros antes de recibir recursos del Estado, o sea, me refiero al inicio del proceso, nos demoramos 5 años en pensar todos los días si sí, si no, si sí, si no, o sea, si sí o si no recibíamos los recursos o apostábamos a convocatorias. Después de unas reflexiones dijimos que así como la plata del Estado pues son los impuestos que pagamos todos, su merced, todos, todas y todos acá, y que muchos de esos impuestos pues se va para la guerra, para todo lo que ustedes saben, sea para la seguridad que es primordial, pienso yo también, financiar los policías y los soldados para que vigilen nuestras fronteras y evite evite las muertes y eviten la violencia en el país, pues que también con esos recursos
se puedan financiar, digamos, la educación, la cultura, la salud. Y especialmente en sitios donde por diferentes motivos no llega el Estado. Hay que recordar que Colombia es un país muy pequeño, apenas 200 años, pues a comparación de otros países que tienen 500 y 1000 años, etcétera. Y que digamos que es un país descentralizado en la constitución y centralizado en la práctica. Entonces no llegan los recursos a muchos sitios en el país. Entonces pensamos que solicitar recursos al Estado o participar en las convocatorias de cierta manera era también recordarle al Estado la responsabilidad que tiene, digamos, con todo el país, no solamente con los centros o los grandes centros pues, del país donde está la mayoría de votos, sino que también era necesario financiar donde no hay votos. Entonces, por esas razones comenzamos a participar en las convocatorias, pero también dijimos que como las convocatorias estaban muy limitadas, o sea, para acceder a los fondos que se la ganaba a los mismos y las mismas, no es que esté mal, está bien, digamos, ¿no? Sino que no estábamos en esa rosca, entonces, digamos, como dicen aquí. Entonces creíamos que era necesario incidir en las políticas públicas, que es lo que le decimos a todos los colectivos. Cada 4 años hay cambio de gobiernos y es necesario sentarse con los gobiernos que queden, sin importar quién está, de qué posición política, poder comenzar a renegociar el plan de desarrollo, por lo menos en nuestro caso, que es lo que medio sabemos hacer en temas políticos, temas culturales, en temas sociales, en temas ambientales, digamos, para que exista una mayor de recursos, en este caso, para los temas culturales en Ciudad Bolívar o en las periferias o en los bordes o en los barrios populares, no solo de Bogotá, sino pues del país. Hay varios proyectos que pueden buscar en internet de lo que ha incidido Ojo al Sancocho que están en práctica hoy, que son política nacional o política del distrito. Entonces, creo que esa es una de las tareas que tienen que hacer todos los ciudadanos en el país y pues los colectivos también, digamos, ¿no? Tener ojo a los recursos y que esos recursos se puedan, digamos, repartir, porque todos ustedes y todos nosotros trabajamos todos los días con el sudor de la frente para pagar los impuestos tan caros. Cuando compramos una cerveza de 5.000 pesos pagamos 19% de IVA, eso es muchísimo, ahí es media cerveza. Entonces, pues eso también, digamos, incide en políticas públicas. Lo que dice el compañero es buscar una relación de tú a tú, ¿no? Porque es que el Estado, a veces el Estado dice o los gobiernos dicen, no, vamos a darle una plata a Ojo al Sancocho para regalarle. No, eso no es una plata regalada, porque es una plata que pagamos todos, sino que estamos buscando la manera que se devuelvan, digamos. Eso es un poco. Entonces queríamos mostrar un poquito de 5 minutos, 3 minutos, qué es Ojo al Sancocho, o sea, en qué nos gastamos la plata, en qué se gasta la plata que ustedes pagan los impuestos. Me parece, sí, les va a echar. Listo. Gracias. Luces. Sonido. Cámara. Gracias. En pocos minutos va a iniciar un documental de la comunidad indígena Sicuani. Todos invitados para que vayan a verlo totalmente gratis. Y nos enfocamos en aquellas experiencias que hemos considerado emprendedoras y exitosas, y que también pueden ser replicables en cada territorio donde ustedes vienen. Para nosotros como festival es muy importante la comunicación con el otro, la comunicación con lo humano. A veces uno no conoce la idiosincrasia del ecuatoriano, que es vecino, o del peruano, o del mexicano, del brasileño, mucho menos. Creo que poder llevar ese diálogo a la comunidad en Ciudad Bolívar es una experiencia chévere, ¿no? Habitantes de Ciudad Bolívar. Estos humedales por ley se tienen que proteger. Nosotros hacemos videos, cortometrajes. Aparece Carlos de Argentina, se lo gana todo, ya la pelota. ¿Listos? Cámara, acción. Yo, Nachibel Díaz, transmitiendo desde Santo Domingo, Bogotá, Colombia. Pues a mí me gusta porque por lo menos ahí uno puede hacer historias como le guste y mostrárselo a otros niños. Y conocer la vida real. ¿Qué vas a ver? Claro, está jugando máquina, llega la televisión diciendo que vaya hacia adelante, que vaya estudio. ¡Mío! Pero que creo que es lo mexicano.
¡Oyémosles! ¡Acá fue! Para ser los mejores gladiadores, en un futuro poder guerrearla sin temores. Ah, pero ¿cuál es la otra pregunta? Es el freestyle otra vez, ojo al sancocho, videoproducciones, otra vez entre acciones, aquí va sonando mi voz. Lo que quiero precisar es efectivamente que la película fue hecha en el ámbito de estos intentos de intercambios culturales y solidarios entre Francia y Colombia. Y tener la posibilidad de que la mirada se pueda distribuir. Porque ya no existe la conciencia, ya no hay libre albedrío, se ha ido la clemencia. Un puño arriba, un puño de resistencia. A los asesinatos que se resista, a los crímenes de Estado que se resista. Mamita, cuénteme cómo era su hijo que le gustaba comer. Le regalaba rosas, era atento con usted. Le iba a comprar un ranchito, la quería mucho a su merced. Cuente qué música escuchaba, recuérdeme su nombre, sus fotos, muéstreme. Estos y otros eventos culturales tienen una vital importancia para el desarrollo de la comunidad. Como ven, eso es un sancocho, un popurrí audiovisual. Eso está un poquito desactualizado, pero en YouTube se puede encontrar el resto. Ese es como el 10% de los 2-3 primeros festivales. Bueno, creo que podríamos dedicar una última parte antes de que darle la palabra al público, que seguro va a tener muchas inquietudes sobre el trabajo de ustedes y sus colectivos. Hablar un poquito de relatos y de narrativas. Yo decía al comienzo de la presentación que este cine que está, o estos procesos, pero también las obras, porque evidentemente hay obras que surgen en el seno de estos trabajos comunitarios, se alejan tanto del cine de autor como del cine comercial y sus expectativas y sus prácticas. Entiendo que hay una urgencia por contar en estas comunidades, pero quería que profundizáramos en eso. ¿Qué es lo que se está contando? ¿Desde dónde? Esa relativización que hablaba Daniela del trabajo del director, entonces da pie a ¿qué? A una voz comunitaria, a una voz colectiva. También tú dijiste algo interesante que yo he percibido cuando he ido a festivales de cine comunitario, y es la profunda necesidad como de relatos de reconstrucción que no son necesariamente llenos de sacarina o dulcificados, sino profundamente importantes, como la creación de unos nuevos mitos fundacionales de estas comunidades, y que a veces estos relatos pasan por el melodrama, por ejemplo, o por una visión un poco donde es perceptible la influencia de la telenovela, la influencia del melodrama latinoamericano, del cine mexicano, de Hollywood incluso. Entonces me parece importante que cómo ustedes trabajan cómo intervienen o no en esos relatos desde la institución, que son ya sus propias organizaciones, o los dejan ser simplemente. Sí. Pues realmente nosotros sentimos que nosotros somos parte de la comunidad, entonces también estamos incluidos en la creación de la historia, ¿no? Pero lo que hacemos es que no nos interesa, como decía ahorita, ser un ángel y ser quien guíe. Y bueno, ha sido un proceso de transformación, porque antes sí queríamos que la gente contara las historias que nosotros nos imaginábamos que ellos querían contar, ¿no?
Entonces, anteriormente era como, no, pero es que seguramente la señora quiere contar, pero la señora tenía, digamos, como esa representación de lo que era el cine, de lo que era el audiovisual desde la novela, como tú dices. Entonces, si vemos ahorita la historia del niño resabiado, en esa narrativa es una narrativa de novela, ¿no? De mi por qué, mi mujer y no sé qué, y se reproducen machismos y todos, muchos ismos, que uno quisiera como en el proceso de edición cortar y decir, pero doña Mariela, ¿por qué dice eso ahí? Pero realmente a mí y a nuestra forma de ver es importante que salgan todas esas cosas, también para repensarnos como comunidad lo que estamos contando, para verlo y luego decir, bueno, ¿qué estamos contando? ¿Por qué lo estamos contando de esa forma? Y las mismas personas con las que trabajamos luego se ríen, luego se dan cuenta de esas reproducciones. Pero es importante que al principio pues haya como esa posibilidad de vernos desde ahí, desde lo que tenemos interiorizado. Y pues no, de todas formas no es fácil sacarse años de novelas, años de dramas, años de conflicto también, y a veces sale de una forma muy visceral. O sea, si la gente no ha tenido la posibilidad de ver otra cosa ni de contarse, pues ¿qué va a hacer cuando tenga la posibilidad de hacerlo? Pues sacarlo de una manera muy visceral, no le va a poner flores, ni va a pensar en la narrativa ni en la estética como lo piensa el cine de autor, por ejemplo, o el cine comercial. Sale naturalmente, orgánicamente, y así se ve. Y en el proceso de postproducción, pues están incluidas las personas de la comunidad que también hicieron parte de la construcción de la historia, entonces no hay la posibilidad, digamos, de arreglar nada, porque ahí está. Bueno, vamos a ver unas fotos que traje para mostrarles y voy a ir como contando un poco sobre, digamos, la pregunta. Pues básicamente nosotros sí somos conscientes de que la gente negra, la gente afrodescendiente, las historias de la gente negra y de la gente afrodescendiente han sido contadas por otros. Y desde el cine nosotros debemos jugar un papel protagónico. Es decir, ese trabajo que nosotros hacemos con los niños y con las niñas, donde nosotros hacemos parte de las comunidades, lo que nos interesa en primera instancia es desde el cine no seguir victimizando a las comunidades afrodescendientes, no seguir repitiendo los estereotipos e imaginarios que hay frente a la gente negra. En ese sentido, nosotros también trabajamos el tema de formación política con los niños y con los jóvenes. Ellos tienen la posibilidad de contar sus historias desde lo que han vivido, pero esas historias, digamos, que ellos van a contar, deben de tener, digamos, una perspectiva crítica, porque eso se trabaja y se discute con ellos en los talleres de fotografía y cine que se desarrollan con ellos. Coloco un ejemplo, uno de los documentales que los niños han producido se llama Desterrados en la Urbe, y básicamente ese corto lo que narra es la historia de una mujer afrodescendiente que es desterrada, digamos, de varias partes de nuestro país, pero llega a la ciudad y también va a ser desterrada, digamos, por proyectos sociales de intervención de la alcaldía. Y el final de este corto, digamos, la misma comunidad lo construye diciendo: no nos vamos a ir de aquí porque nosotros hemos ayudado a construir este barrio. Pero otro corto que también han producido los niños y los jóvenes que participan, digamos, de nuestro trabajo es la historia de Reinalda. Reinalda es una mujer que también le tocó salir desterrada del departamento del Chocó, digamos, vivió muchas historias complejas, digamos, con la FARC, en el sentido de que fue secuestrada por la FARC, pero ella llega a la ciudad de Medellín como mujer empleada del servicio doméstico, busca empleo como mujer empleada del servicio doméstico, y hoy es una de las mujeres que lidera
el único sindicato que existe en Colombia de mujeres empleadas del servicio doméstico con una perspectiva étnico-racial, es decir, cómo su vida ha ido cambiando y cómo desde su historia también ha vivido situaciones complejas, críticas, pero también que hoy muestra también la posibilidad de cómo una mujer que ha vivido dificultades también reivindica derechos desde las poblaciones afrocolombianas. Y este corto lo hacen sus hijos. Es muy importante porque son los hijos y es ella la que decide contar una historia que tenía guardada por más de 20 años. O sea, ella no le había contado a nadie la historia y la situación que había vivido con la FARC, pero ella decidió contarnos después de participar de los talleres, de sus hijos participar, involucrarse, saber para qué se hace este trabajo. Digamos que este trabajo lo que va a permitir es dar cuenta sobre la memoria y la historia, pero también desde las reivindicaciones de derechos que hacen las poblaciones afrodescendientes. Otro corto que hoy tenemos pero que al final se da cuenta y hace un esfuerzo y que comprende que la educación para él es un elemento que le va a ayudar, digamos, a salir adelante y a asumir también una responsabilidad frente a sus comunidades. Entonces nosotros, digamos, un poco con el tema del cine, realmente lo que queremos es que esa memoria y esa historia y las voces de la gente afro emerjan, pero emerjan desde una perspectiva crítica y que no repitan esos imaginarios y estereotipos, porque todo nuestro trabajo también apunta a aportar a algo que tiene que ver con nuestro país. Sabemos que en nuestro país hemos sido educados desde una sola perspectiva y es necesario que las instituciones educativas, tanto en colegios como en universidades, se hable de la historia de la gente de las Áfricas, pero también se hable de las Afrocolombias, y no solo se hable de las Áfricas y las Afrocolombias que llegaron seres humanos aquí en condiciones de esclavización. Necesitamos que se hable desde las Áfricas y de las de Afrocolombias, desde otras perspectivas, desde las construcciones que ha hecho la gente negra, y hacia allá apunta nuestro trabajo del cine que hacemos con los niños y con las niñas. Y desde ahí podríamos acercarnos un poco al cine de autor. Hola. Otro videito que habla un poco de eso. Sí, mira, el videito se llama, comienza con el 2 fragmentos. Entonces mientras lo colocan, vamos respondiendo la pregunta. Creemos nosotros que en ese proceso de democratización del audiovisual, que es uno de los objetivos, o promover, que es uno de los objetivos de Ojo al Sancocho, creemos que es necesario poder recontar o redescubrir esas historias de las abuelas, de las mamás, de los papás, de los niños, de las niñas, las historias que están en los barrios, en las cotidianidades, y poderla colocar en la agenda local, en la agenda distrital, en la agenda nacional e internacional. ¿Por qué? Porque todos los días, a todos en América Latina, en el mundo y en Colombia especialmente, nos imponen unas agendas. ¿Sí? Esta semana fue la de los Crocs, la de los Cross, el señor de los Cross. Nos imponen las agendas de las encuestas, como estamos en elecciones, en esas vainas. Nos imponen las agendas de reficar, de la corrupción, de todas esas cosas, y lo que hacen es como que la gente comienza a pensar en eso y se olvide de una cantidad de cosas y una cantidad de historias que son también importantes. Entonces lo que buscamos con el cine comunitario es poder reivindicar, redescubrir esas historias y hacer un esfuerzo enorme para que esas historias puedan estar en salas de cine, en los canales de televisión común y corriente, no solo en los comunitarios, estar en medios, estar en estos espacios, estar en la academia, etcétera, 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 que esta historia, que no sé si es la otra historia, la historia no oficial, porque es una historia que está ahí, ¿me entiendes? Sino que
como que la sociedad misma nos da miedo contarnos, nos da miedo acceder a la memoria, nos da miedo escuchar otros relatos, ver otras cosas y nos da miedo reencontrarnos con nuestras identidades. Entonces lo que buscamos es poner esas historias que también hace el cine por naturaleza, digamos, ¿no? El cine es poder, o para mí poder mostrar lo que la gente no quiere ver y lo que la gente no quiere escuchar, ¿no? Lo que la gente no quiere imaginarse y que de cierta manera está ahí y que algunos se atreven a decirlo y hacerlo y a pasarlo a una máquina, a una cámara y después mostrarlo en un videovino en una sala de cine. Entonces, este videíto que dura 2 o 3 minutos, que no se entiende mucho porque es un corte de una película que acabamos de grabar, está en postproducción, la pusimos para ustedes y para Pedro Adrián, que es uno de los grandes críticos del cine aquí, a ver cómo nos va. ¿Cómo les pareció? Juan, pero la cámara. ¿Ustedes creen en los sueños? ¿Y por qué no? Uno puede soñar lo que quiere. Total, la vida está hecha de la misma tela con la que se hacen los sueños. ¿Qué de qué? ¿De qué? ¿Un miedo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es ahí? ¿Qué opino? ¿Cómo es ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Tome! ¡Juan! ¡La película, la cámara! Hola Juan, Hola, mamá. ¿cómo estás? Bien, señora. Bueno. Estoy más cansada. Un día pesado hoy. ¿Y esa loza? ¿Por qué no la has lavado? ¿Ah? ¿Qué está haciendo? Sé como siempre, ¿no? No colabora en la casa para nada. Uno todo cansado y le toca llegar a hacer oficio. 5, 4, 3, 2, 1. Somos 4 pasajeros, muchachos, como nos llamen, que porque somos de calle y estamos en pase, ya somos valientes, que crecimos sin padres, no podemos soñar en un futuro brillante, poder realizar una canción a lo grande, lo vamos a lograr, ya. Somos niños en un país antipático, no nos dejan hablar, mucho menos opinar. Como decía, son pedazos de imágenes de la película que estamos haciendo, que muy pronto pues la pueden ver en YouTube, en salas de cine o en Ojo al Sancocho. Este año es del 6 al 13 de octubre. La entrada es gratuita y libre porque como se paga con los impuestos de todos nosotros no cobramos, o sea, no. Entonces si es abierto, hay bus ahora, hay Transmilenio y todas esas cosas que sirven para llegar fácil a Ojo al Sancocho. Toda la información en ojoalsancocho.org. Es que estoy aprovechando el último momento. Gracias. Bueno, no sé si en el público hay preguntas. Y yo estoy de nuevo por acá dispuesta con este micrófono. Las ¿Preguntas? Son gratis, no, eso no se le cobra. Sí, también se pagan con los impuestos. María Camila, gracias. Esas no se pagan con los impuestos. Buenas tardes, mi nombre es María Camila. Bueno, más allá de una pregunta en específico, es expresar esa profunda admiración por ese tipo de trabajo y de productos audiovisuales tan potentes, porque es una manifestación de lo popular, pero lo popular no entendido como siempre solemos darle el significado a lo sucio, a lo ordinario, sino lo popular desde un tejido social muy, muy fuerte y quizá el tejido más grande desde esas manifestaciones populares.
Y también agradecerles porque nos hacen replantearnos a nosotros como periodistas qué tipo de periodismo queremos ejercer, si ese tipo de periodismo normativo que se vive en Colombia o ese periodismo, esa mirada que le debe dar el periodismo a estas manifestaciones populares. Muchas gracias. Por acá tenemos una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Santos, soy el cofundador también junto a Ramón del festival FICA Kunta Kinte. Hey Daniel, quería verte y quisiera simplemente aprovechar el espacio porque también aquí, y no sé si es por la emoción, pero a Ramón se le ha olvidado también comentar que estamos en Bogotá, estamos en varios lugares donde la población afro está haciendo también actividades similares a las que estamos haciendo en Medellín. Precisamente decidimos ampliar nuestro trabajo a las localidades debido a que ya hace varios años están sistemáticamente asesinando a líderes, lideresas, a chicos, a chicas, en diferentes espacios de Bogotá, y eso está quedando impune, nadie está diciendo absolutamente nada, y la cuestión es que porque viven en barrios periféricos o porque son personas afro y que son desplazados, entonces hay que hacerlo, ¿no? Como una limpieza social ahí ya que está instaurada. Entonces, parte del trabajo que estamos realizando es mostrar lo que está sucediendo. Justo ayer inauguramos el Festival de Saberes Ancestrales en la Casa Quilele, hicimos el prelanzamiento del festival allá. Hoy estamos y mañana también para que vayan y observen lo que estamos haciendo, pero también para que se vinculen a esta propuesta a través de caravantu.org. Entonces, la última quizás idea es mirar cómo entre tres visiones que se vienen trabajando desde diferentes espacios, pero que también tienen algo en común, cómo poder también generar sinergia con espacios como este, porque se habla mucho de que sí, que se está haciendo en la periferia, en los barrios, pero también pareciera que esto aquí no puede llegar, que esto aquí no se ve, que lo que estamos haciendo no pudiera mostrarse en un auditorio como este. Entonces también la invitación para que no solamente periodistas, estudiantes, gente del común, pues también se meta la mano al drill y busque cómo poder apoyar procesos como estos, porque realmente vale la pena. Gracias. No sé si tengan algún comentario de esas dos observaciones, pero yo me quiero unir a el último comentario que hace Carlos. No sé si alcanzaron a ver, bueno, hay muchas cosas que a nivel mediático y a nivel noticioso son muy impactantes y muy fuertes. Ahorita hablabas del tema de asesinato sistemático a líderes y lideresas. Lo que acaba de pasar en Jalisco es un tema delicadísimo, no sé si ya conocen de las noticias, pero los 3 estudiantes de cine que fueron asesinados en Jalisco da la sensación como si el arte no estuviera cubierto por esa sombrillita de seguridad que de pronto puede cubrir otras esferas, ¿no? de lo público, de los colectivos. Nos acaba de pasar en nuestro universo con el asesinato del grupo periodístico del diario El Comercio en Ecuador. Está pasando que nuestros estudiantes, nuestros periodistas, nuestros integrantes de estos colectivos están siendo asesinados. Desde la perspectiva de ustedes, como líderes de estos colectivos en distintas ciudades de nuestro país, ¿cuál podría ser ese bracito o ese abrazo que le podemos dar a nuestros líderes, a nuestros colectivos, a nuestras comunidades? ¿Cómo el arte puede empezar a proteger o a volverse esa especie como de manto protector? ¿Ya uno? Pues sí, se puede, mejor. Dale. Ok, no, es muy difícil, muy doloroso lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y siempre ha pasado, ¿no? Este es un mundo que ha aguantado más de 2 guerras mundiales y bueno, aquí en Colombia ya superamos las 2, vamos como en la 3ª o 4ª. Yo creo que toca dejar el miedo, yo creo que es necesario preguntarnos qué es el miedo, ¿no? Como que qué es el miedo. Yo a veces pienso que estamos como
en unas burbujas de miedo que no nos damos cuenta que estamos entre el miedo y pareciera que no reaccionamos, ¿no? A veces pienso que este mundo, Colombia, necesita peores escenarios de violencia como para despertar y para decir que, para darnos cuenta que la vida, todos los que estamos aquí hoy es un milagro, ¿no? Pues no es que sea religioso, pero pienso, ¿no? Despertarse, el sol, el aire, el agua, ¿no? El agua que es maravillosa, que hace que todas estas vainas aquí funcione, el micrófono, los asientos, la pintura, o sea, pues sin agua no hay nada, pero no, pues no cuidamos el planeta, no cuidamos el agua, que es algo tan sagrado. O sea, nada de lo que está en este auditorio existiría si no existiera el agua, pero pues contaminamos el agua. Y lo mismo pasa con la vida, pareciera que la vida ya no nos interesa, ya no nos importa, que es un deporte asesinar o matar, digamos, ¿no? Yo creo que hay que volver a nuestras raíces, como volver a sentir el aire, volver a sentir el cielo, volver a sentir el universo, volver a sentir la tierra. Yo creo que lo que está pasando en Ecuador ahora es, lo que está pasando en México también es, a veces a mí me avergüenza. Nosotros tenemos un compañero allá de Ojo al Sancocho en Ecuador que está haciendo una maestría, y pues que la violencia colombiana se pase hasta allá, eso es para mí es una vergüenza. O sea, eso es una pena ajena, pero para allá Ecuador está así asustado y aterrorizado, y cómo así que de 3 personas asesinadas y 2 personas secuestradas, ¿eso qué es? Aquí ya no nos aterramos, porque eso pasa cada 10 minutos, ¿sí? Cada 20 minutos, y nos parece deporte, nos parece normal. Yo creo que el periodismo, la comunicación, el cine, hay que replantearlo, la educación, toda nuestra vida, hay que replantear el paradigma social en el cual vivimos, y eso no tiene, creo que yo, que ver con ideologías políticas o esas vainas que se inventan ahora, sino yo creo que una de las invitaciones que siempre hacemos desde Ojo al Sancocho es construir desde la diferencia, por eso también es Ojo al Sancocho. ¿Eso qué quiere decir? No busquemos convencer, sino conversar, y no busquemos que el otro o la otra piense igual que nosotros, no. Construyamos desde nuestros talentos, desde nuestras alegrías y desde nuestros miedos también, en cierta medida, buscando más bien una construcción más colectiva, ¿no? Un deshacernos del viejo paradigma, de los miedos, que ni siquiera esta sociedad es conservadora, o que los conservadores tienen valores interesantes, esta es ultra conservadora. Yo creo que hay un extremo, y eso es preocupante hoy, los extremos. Entonces, la invitación que siempre hemos hecho es construir desde las diferencias, rojos, amarillos, azules, verdes, etcétera, etcétera, ponernos en una mesa y construir. ¿Cómo hacemos una universidad? ¿Cómo hacemos un espacio cultural? ¿Cómo hacemos una charla entre todos y entre todas? Yo creo, en el fondo siento esperanza que eso va a suceder entre muy poco en Colombia, y ojalá en el mundo, que hoy se reúnan esos dos de Corea del Sur y Corea del Norte. Eso es histórico, o sea, eso de verdad es... O sea, este señor hace 20 días quería espichar el botón para acabar con el mundo, y hoy pues dijo no, o sea, sentémonos a ver qué podemos hacer. Mientras allá están buscando unir esfuerzo para que el mundo siga, aquí parece que nos estuviéramos matando todavía. Yo creo que hay que proteger el proceso de paz, no solo la paz con las FARC y todas las vainas, sino con la paz interior. Hay que proteger la paz de nosotros, la paz de la familia, la paz de la comunidad. Creo que hay que recuperar todo eso, lo esencial, no en los medios de comunicación o esas vainas, sino pues también, pero en lo más normal, en nuestras casas, con nuestro gato, con nuestro perro, con nuestro cuarto, con nuestras oficinas, con nuestros espacios. No más chácharo, que aquí yo me quedo. Yo quería responder la pregunta también tuya, sobre todo hablando en términos del arte. Creo que es importante abandonar el discurso de la individualidad. O sea, desde que ese concepto existe, estamos fregados. Y lo que genera un cordón de seguridad, pues es un poco complejo, pero de cierta forma el trabajo colectivo, trabajar en comunidad, creer que si yo hago, que si el otro está bien, yo estoy bien, en vez de pensar, yo quiero ser el artista, yo quiero ser el director o la directora, sino pensar, yo voy a aportar desde la solidaridad al otro o a la otra, pues creo que desde ahí nos empezamos a proteger entre nosotros mismos.
porque tampoco no es un discurso religioso ni político, simplemente desde lo humano hemos perdido, digamos, como esa idea de eso, de bienestar colectivo, de trabajar colectivamente. Y con lo de los estudiantes de México, realmente muy, muy triste, pero como, no sé, algo de esperanza es que por esos 3 hay millones de personas que siguen haciendo arte en el mundo. Es lamentable la pérdida, pero pues como llenémonos de esperanza a partir de ese hecho y reflexionemos a partir de por qué estamos tan solos, ¿no? Hay mucha gente sola en el mundo haciendo arte, muy sola, y es válido que crezcamos desde lo individual, pero sin perder de vista lo colectivo, y creo que así podemos construir más seguros. Bueno, yo pensaría, digamos, que frente a eso es que básicamente cada uno y cada una de las que estamos aquí desde lo micro debemos estar haciendo acciones. Es decir, sí, es importante, digamos, que pensemos y nos solidaricemos, digamos, con lo que pasa, digamos, en otros países. Pero el cambio está en cada uno de nosotros. Es decir, cuando nosotros tiramos la basura, digamos, al suelo, cuando maltratamos, digamos, un animal. No, o sea, es necesario pensar en todas estas situaciones, digamos, que pasan, pero ¿qué corresponsabilidad tenemos nosotros? Es decir, ¿qué corresponsabilidad tenemos cuando maltratan a un niño, cuando, digamos, cuando un policía, digamos, persigue a determinadas personas? Desde ahí nosotros debemos empezar a reflexionar. Y esto es muy importante que lo hagamos en cada momento y en cada una de nuestras acciones. Y eso nos va a ayudar a ir, digamos, cambiando nuestro planeta con esas cosas micros que hacemos todos los días. Y es necesario pensar, y solo, digamos, hablaría en Colombia. Sabemos que en nuestro país el 95% de las personas vivimos en condiciones de desigualdades. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo en el día a día? En el día a día, cuando yo me levanto, antes de venir a estudiar acá a la universidad, las relaciones que construyo con los otros, hombres y mujeres, con los que piensan diferente, las relaciones y los hermanamientos que hago con otros países, cómo me relaciono con otros seres humanos de otros países, qué percepción tengo frente a ellos. Y no esperemos, es necesario que nos sensibilicemos frente a las grandes situaciones, frente a las grandes, digamos, con masacre, las muertes, digamos, que vivimos diariamente. Pero no necesitamos, digamos, que esto siga pasando. Es decir, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros y de ahí cómo nosotros podemos contribuir, digamos, a ese cambio. Y no es importante, digamos, hacer obras grandes, pero en esas obras pequeñas también es que cada día le vamos a ir dando cambio a nuestra realidad colombiana, latinoamericana y al mundo. Y hoy los que estamos aquí, hombres y mujeres, tenemos un lugar protagónico y responsable en los cambios de nuestro país. Si queremos que sigamos como estamos, nosotros también hemos sido corresponsables. ¿Qué estamos haciendo? Pues Pedro. ¿Quieres otro espacio para...? Ok, ya voy para allá. Voy preparando tu introducción. ¿De dónde vienes? Semestre, si eres de acá. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Aguilar, soy de quinto semestre de la Facultad de Comunicación y mi pregunta es, desde su punto de vista, como líderes culturales, como gestores, ¿cómo creen ustedes que el periodismo puede ayudar a derrumbar los estereotipos que se han creado alrededor de la cultura, de la periferia, de la cultura popular, para ayudar a que más públicos puedan conocer este tipo de arte, un tipo de arte que es alternativo, por decirlo así, y hacer que más personas lo conozcan, más personas lo reconozcan, más allá de la creación, digamos, de extenderlo comercialmente, sino para que las personas sepan que existen, que se adapten a ello y que conozcan las historias que están contando estos personajes reales alrededor de esto. Gracias. Bueno, nosotros creemos que el periodismo, digamos, y ya lo hemos hecho, digamos, con algunos estudiantes, digamos, que participan o que han estado en el trabajo que nosotros hacemos,
es que puedan realmente dar cuenta de las situaciones, digamos, que se viven en los barrios, puedan contar, digamos, también del trabajo que nosotros desarrollamos, pero como lo decía al principio, sino que no sea de una forma amarillista, ni que, digamos, trate o que dé cuenta de esos imaginarios y esos estereotipos que se tienen marcados frente a la gente negra, frente a la gente afrodescendiente. Una de las cosas que se ha hecho en versiones anteriores del festival es que en algunos momentos algunas personas que estudian periodismo hacen notas de los trabajos que nosotros hacemos en estos barrios, y así, digamos, otras personas de Medellín y otras partes se pueden ir dando cuenta y se pueden ir informando de nuestro trabajo. Esa es una forma que creo yo que puede ir contribuyendo profesionales y personas que están involucrados con el periodismo. Pues respondiendo a tu pregunta, yo creo que coincido totalmente con Ramón, como enfocar el interés ahí, porque realmente hace falta mucho cubrimiento de lo que nosotros desarrollamos. Entonces, pues un primer paso, ya yo creo que te interesaste, eso ya es un paso, y lo otro es hacerlo de manera responsable, porque pues en el caso de nosotros nos pasa algo con el periodismo muy curioso, y ustedes me disculparán, pero es así, que llegan periodistas a preguntarnos cómo hacemos para sacar jóvenes de las esquinas. Entonces, otra cosa muy importante es cambiar el discurso, ¿no? Entendiendo todo lo que estamos diciendo, acercarse a las organizaciones y enfocando la energía ahí, pero de manera responsable, y si no se conoce mucho, de manera respetuosa. Creo que eso es muy importante para empezar a cambiar, digamos, ese paradigma y ese discurso periodístico alrededor de las periferias. ¿Qué es el periodismo? ¿Qué son los medios de comunicación? Yo creo que son unas preguntas que hay que pensarla con mucho tiempo, con mucha paciencia. Comunicación creo que viene de comuni, y comuni viene de participación. Aquí los profes me dirán si sí o si no. Entonces son medios de participación. Hoy el periodismo yo creo que se puede morir o se está transformando, porque la tecnología lo está transformando, ¿no? Y las relaciones que hoy hay con la tecnología se está transformando. Entonces, hoy creo que no importa si Caracol dice que Ciudad Bolívar es malo, pues millones de ciudadanos en Ciudad Bolívar van a decir a través de sus redes sociales que no es así, que van a mostrar, digamos, otras formas, o la otra Ciudad Bolívar, o la verdadera Ciudad Bolívar. Hoy creo que cada ciudadano, en sociedades como estas que está la tecnología y las redes sociales, podemos decir que es un periodista en potencia o en proceso, o puede ser un periodista, son medios ciudadanos, donde la abuelita de 70 años con su WhatsApp, no sé si se dice así, que yo para el inglés soy malito, o el Twitter o el Facebook, pues están comenzando a narrar sus realidades y sus noticias también, lo que pasa en el barrio, lo que pasa en sus casas. Si hay un temblor, ahora vemos cientos de videos en YouTube o en las redes sociales de diferentes puntos de vista. Creo que hoy el periodismo y la comunicación no va en una sola línea, en un solo canal, ni tampoco en dos canales, sino en muchos canales, digamos, en muchos espacios. Entonces yo creo que es podernos pensar unas sociedades más sistémicas, poder pensar que hay muchas cosas conectadas y que hoy el periodista o el periodismo tiene, digamos, una cuestión de no solo investigar y narrar esa noticia, sino ver o recoger, intentar recoger muchos puntos de vista, o más bien también promover los otros puntos de vista. Digamos que hoy el periodismo, si no se acaba, se vuelve un poco más rico en contarse, en narrarse, en hablarse. Yo creo que la televisión puede acabarse y los noticieros, como están planteados hoy, se pueden acabar. Digamos, a mí no me gustan las noticias. El último noticiero que me gustaba era CUAP, de Jaime Garzón, que era como chévere, interesante.
pero lo mataron, ¿no? Entonces ya le toca a uno repetirse el capítulo en YouTube. Yo simplemente quería, pues, como redondear este mapa que ustedes representan, pero que es mucho mayor, mucho más grande. No sé si esa cartografía de colectivos audiovisuales esté hecha en el país. Bueno, hay muchos investigadores como Yerili Polanco y Camilo Aguilera en Cali que lo han hecho, como otros investigadores en el Caribe. Esto tuvo un comienzo con los colectivos indígenas, pero creo que Sergio me dijo que ese había sido un tema del encuentro pasado. Hoy no están representados acá esos pioneros, los que desde los años 90, cuando hubo un proceso de transferencia de medios a partir de lo que para las comunidades indígenas fue el autodescubrimiento, la celebración la conmemoración de los 500 años a la que ellos le dieron el matiz de autodescubrimiento. Pues a partir estamos hablando de hace más de 25 años, desde el 92, y eso ha derivado hasta acá. Un mapa muy vital de experiencias. Aquí tenemos representadas experiencias de Cali, Medellín y Bogotá, digamos las 3 ciudades principales de Colombia, pero hay colectivos en Manizales, en Cartagena, en el Caquetá, en Belén de los Andaquíes, bueno, en fin. Esto realmente está revolucionando desde abajo el audiovisual colombiano, pero no solamente el audiovisual, sino también, y me encanta que esa hubiese sido la última pregunta, la comunicación, ¿no? Una comunicación recuperando eso que usted llama… Pedro, realmente hablamos fue del proyecto de Montes de María, de Soraya Bayuelo. Ese lo tuvimos hace 3, 4 años acá, sí. Okay. Bueno, exactamente. Bueno, lo de los indígenas es otro universo por descubrir, porque creo que por sus modelos de organización política y de empoderamiento son un antecedente fundamental. Bueno, pues muchísimas gracias por estar acá. Gracias a la Universidad Externado.